Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Entre Nos con Roxana Araujo desde Miami por Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy, bajo la dirección de Edgar Paredes, la producción de Randy Walsh y la administración de Aymara Bentancur. Este es un programa que está bajo el patrocinio de Deluxe All Granite, todo en remodelación de su antigua cocina, baño, placares, todo lo que usted quiera remodelar en su casa puede hacerlo a través de Deluxe All Granite. Se puede comunicar con ellos al 786-712-5782 o visitar su página web deluxeallingranite.com. Y vamos a dar los medios de comunicación para que nos puedan seguir, nos puedan escuchar, nos puedan ver. Pero en el día de hoy vamos a estar escuchándonos a través de Pangea Plus. No estamos en nuestra casita de Pangea FM, sino que estamos en Pangea Plus. Es igual que todos los martes, cuando nos vemos, cuando nos compartimos, estar juntos entre nos, bajan la aplicación y escuchan Pangea Plus. Y también pueden hacerlo a través de Facebook, en la misma plataforma de Pangea FM o en Entre Nos con Roxana Araujo. O si no, podemos vernos en YouTube, Pangea Digital. Así que como siempre les digo, todos los martes no hay excusa para no poder vernos, para no poder estar en compañía de Entre Nos. Y en la noche de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a estar acompañando y contando acerca de una hermosa exposición y enseñando a reconocer lo que es parte de nuestra historia, a poder conectarnos con nuestras vivencias, porque bueno, sabemos que Miami es multicultural y es una noche muy importante para poder llegar a todos a través de este emprendimiento que están aquí en esta noche contándonos nuestras compañeras, nuestras amigas que hoy nos van a estar acompañando. Así que yo le voy a dar la bienvenida a Lorena Cano, a ver si no me equivoco porque siempre confundo los nombres, y a Marisol Restrepo. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en esta noche de Entre Nos, en un día muy especial para mí también, porque es el cumpleaños de mi hijo, así que bueno, vamos a estar compartiendo y aprovecho a saludarlo, a mandarle un beso enorme, y bueno, y a disfrutar y a conocer también de ustedes. Algo me han contado, así que la audiencia todos los martes se renueva, como siempre les digo a todos que nos están siguiendo. No las quiero poner nerviosas, pero nos siguen desde Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, España, bueno, aquí en Estados Unidos, una cantidad infinita de amigas, amigos que nos están acompañando, que me siento siempre orgullosa de que creen en esta quijotada, como le digo a todo el mundo, que es Entre Nos. Y bueno, y que es el espacio para compartir con ustedes y para que me cuenten y que nos cuenten a toda la audiencia de qué se trata. Pero primero nos vamos a presentar, porque bueno, la audiencia quiere saber quiénes son. Comenzamos y para no enredarnos le voy a dar la palabra a mi compañera de acá, de mi derecha. No. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Marisol Restrepo. Colombiana, soy publicista, llevo más de 6 años aquí en Miami. Pues desde hace un tiempo, algo más de 2 años, empezamos como con esta labor de activismo, pues en temas políticos con el progresismo, y pues básicamente estamos apostándole a la defensa por la paz en Colombia. Dime, ¿cuántos años hace que estás aquí? Más de 6 años. Más de 6 años. Sí. Y Lorena, ¿tú? Sí, bueno, mi nombre es Lorena Callejas, Lorena Callejas Cano. Al revés, yo te lo invertí. No, sí, pues el tema de que me casé, entonces acá le colocan a uno primero el apellido del esposo, pero sigo apareciendo como Lorena ¿Aceptaste Callejas. esa condición? Todavía no oficialmente. Pero bueno, yo soy antropóloga, estoy viviendo acá en Estados Unidos hace 2 años.
y pues más o menos en ese tiempo empecé a vincularme como a grupos de colombianos y colombianas en el exterior, un poco en sintonía de lo que dice Marisol, de poder gestar espacios de comunidad latina para defender un poco la vida desde nuestro lugar de colombianos y colombianas en el exterior, pero siempre pensando mucho en la gente que está allá en nuestro país, pensando mucho también en que podamos darle salida de una manera negociada al tema del largo conflicto armado colombiano. Dime, cuando abordan este tema de encontrarse con otros colombianos, con inmigrantes, me imagino que en la organización en la que ustedes están también relacionan o conectan esta problemática de inmigrar con los conflictos que existen en Colombia o que existían y que aún persisten, ¿no? ¿Cómo abordan los colombianos que están aquí una vez que salen de su país? Porque les pregunto esto relacionado a que cuando emigramos, perdón, emigramos y queremos hacer como un, no sé, un bajar de cortina en nuestra mente y no me conecto más, no quiero saber más con mi país. Fue tan dolorosa las situaciones que vivimos. Sabemos que Colombia ha tenido guerrillas por muchos años. Muchas de las personas que han tenido que emigrar aún les persiste ese dolor. ¿Ha sido fácil para ustedes conectarse nuevamente con eso o sigue la herida tan profunda que es difícil abordar los temas? Yo creo que para nosotros ese ha sido el desafío, justamente juntarnos para hacer duelo colectivo, porque como comunidad migrante, como tú lo dices, mucha gente llega dolida por situaciones del conflicto armado y la idea es poder hacer duelo, hacer ese proceso como con otros colombianos y colombianas que pasaron por situaciones similares, pero también mantener esa cultura propia de nuestro contexto. Y eso es lo que hacemos dentro del activismo comunitario que estamos organizando desde el colectivo Colombian Progressives acá en Miami. Entonces nos interesa, si bien sanar esas heridas del pasado, también nos interesa seguir conectados a nuestro país, porque allá estamos nuestros corazones con nuestras familias, con nuestros amigos y amigas, y nos preocupa pues también lo que acontece allá y desde luego también mirar en perspectiva del lugar en el que estamos ahorita, ¿no? Y es cómo fortalecemos una comunidad colombiana y latina en el sur de la Florida que nos permite encontrarnos también para celebrar, para sostener como esas prácticas culturales y tradicionales de justamente ahorita en diciembre, hace ya como 2 años consecutivos que estamos gestando la novena, que es un encuentro que se hace en Colombia. Cada diciembre tenemos como esa tradición de rezar la novena, decimos así, celebrar la novena, pues todo el recorrido de María y José para dar a luz a su hijo Jesús. Entonces nosotros lo que hacemos es crear un espacio cultural a través de la novena con la comunidad colombiana y latina, pero le damos un toque progresista a la novena. Entonces no es leer la tradicional novena que conocemos, sino que creamos un guión entre todos y todas en el grupo. Un grupo pequeño se encarga pues como de esa actividad y crea un guión a partir de nuestras experiencias como migrantes. Entonces justo el año 2019, diciembre del 2019, el guión de la novena fue en torno a todo lo que está viviendo Latinoamérica, todas las manifestaciones, protestas sociales por la situación que estamos viviendo de desgobierno. Entonces, poder visibilizar la movilización social de nuestros diferentes países, cómo la gente está saliendo a las calles, demandando mejores calidad de vida. Entonces, hicimos ese recorrido pasando, digamos, a María y José desde Chile hasta Estados Unidos, y que es como también el recorrido que nosotras hemos venido haciendo, cada uno con su propia lucha y su propia batalla en su día a día. Entonces, poder representar nuestra realidad a través de ese tipo de actos simbólicos y tradicionales.
Qué interesante que puedan hacer esa conexión de no solamente que utilicen un acto o, por ejemplo, una expresión que es religiosa, que a veces es el significado de un pueblo y que lo conecten con otros que también tienen vivencias muy similares, porque a veces uno piensa que solamente el país de uno es el que está viviendo ese conflicto, más allá de lo grave que es, de lo triste y lo perjudicial para toda la familia, pero cuando empezamos a conectarnos, y les digo esto porque vamos a entrar más adelante en la temática a la que venían a presentarnos, pero cuando veía parte de esas fotografías, de esas expresiones artísticas en Colombia, lo imaginaba también en las personas de Guatemala, en Honduras, con las guerrillas que han tenido, en el sur, con Argentina, Uruguay, Chile, también con esas dictaduras que desmembraron la sociedad y que aún hoy día siguen lastimando y pensaba en eso, que cuando llegamos acá decimos, bueno, no quiero saber más nada de eso, bajo mi telón, me enfrento a otra realidad y no me conecto más. Aunque hay gente que dice que no, que sigamos no conectados, pero bueno, entra ese otro conflicto, ¿verdad? No sé, Lorena, si te pasa igual o crees que en este movimiento en el que estás ahora abordan esa temática. ¿Sí? Marisol. Marisol, mira, viste, yo ya siempre confundo los nombres, están acostumbrados ya. Tú dime, yo soy Marisol, y no te dude que te diga Mariela. Ok, perfecto. Pues básicamente es como empezar a conocer un poco la historia. El propósito también nuestro como colectivo es eso, es empezar a enseñar también. Hay muchos colombianos acá que de pronto están desinformados, o sea, solamente miran las noticias y no conocen mucho de la historia, y parte, digamos, de estas actividades que hemos venido haciendo es también empezar a aterrizar un poco y a mostrarles las realidades. Y por eso, pues, nuestro invitado del evento al que venimos hoy a promocionar es precisamente un fotoreportero, se llama Jesús Abad Colorado. Él viene desde hace muchos años tomando como esa fotografía y ese reflejo de todo lo que ha vivido Colombia a través del conflicto armado, desde los diferentes frentes, por la guerrilla, paramilitarismo, el Estado. Entonces creo que eso es un reflejo sin nada de amarillismo, porque creo que no connota tanto eso, y pues es como empezar a ponernos en los zapatos de los otros, tener esa empatía realmente, de empezar a ver qué pasó y de las personas que realmente vivieron la guerra. Y creo que es importante resaltar, me llamó poderosamente la atención, estuve mirando sus fotografías en videos, escuchando sus entrevistas, y algo muy simbólico que él decía que veía a Colombia como ese enfrentamiento entre Caín y Abel, ¿no? Y me quedé así tan impactada y dije, no solamente Colombia, creo que toda la sociedad estamos en ese enfrentamiento y que no entendemos por qué. ¿Ustedes creen que aún sigue Colombia en ese enfrentamiento como Caín y Abel, como él dice, o creen que se puede transformar a través del arte o de otras expresiones? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo dirían hoy? Pues yo siento que ese es el gran reto que tenemos como sociedad colombiana, y es poder develar como toda la tragedia, como todo el dolor nos ha deshumanizado y nos ha llevado como a ser dos bandos. Entonces, justo después de que nosotros firmamos el acuerdo de paz, o que nosotros no, que el gobierno en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz del 2016, se hace un plebiscito y el 50.2 ganó con el no apoyando la paz, y el 49.8 dijo sí. Entonces, si tú vas a ver, es muy mínima por milésimas que gana el no. Y donde gana el sí, muchos de esos pequeños pueblos, pequeñas veredas, fueron las que han vivido, son las que han vivido el conflicto armado en carne propia, son los que han puesto los muertos y las muertas. Entonces, eso es una muestra muy clara de cuando en el documental El Testigo ves ese nombre de Caín y Abel. Y es justamente la manera como nuestra historia nos ha puesto en dos bandos diferentes,
y nos ha hecho tener una guerra continua de más de 50 años donde nos hemos matado entre hermanos y hermanas. Entonces, la apuesta del arte y la apuesta de Jesús Abad con el documental es justamente eso, como que ya es momento de replantearnos la historia del país, ya es momento de estar a la altura de la época y poder narrar y poder contar una historia donde la guerra no sea el centro de lo que somos como colombianos y colombianas, poder trascender y avanzar a la construcción de un país saludable, un país digno y un país donde se dignifique la vida de todos, de todas las personas que habitamos allá. Y bueno, y por Sabes que algo que también me era curioso y lo pensaba, digo, porque esta muestra, bueno, si bien ustedes lo promueven desde un ambiente colombiano, desde un espacio colombiano, creo que es una invitación a todos, no solo como latinoamericanos, sino también todos aquellos que han tenido que salir por esos conflictos armados. Pensaba en este momento en los refugiados sirios, en los palestinos, más allá de todo el cuadro político que puede existir, ¿verdad? Y a mí es algo que a veces me molesta y quiero que ustedes después me digan si están de acuerdo conmigo o no, cómo se politiza la cultura. Y creo que no debería ser así. No tendrían que tener esas banderas porque creo que son las mejores expresiones de los pueblos y que nos podemos conectar. Y que cuando la empezamos a poner marcos políticos, la empezamos a romper, a corromper y perdemos la esencia de lo que tiene la cultura. Entonces cuando, por ejemplo, hay un cantante que va a cierto país y dice, no, ¿y por qué hacen todas esas protestas? A mí me duele, porque digo, la gente también necesita expresarse, necesita conocer. Y en esta muestra sentí que después me gustaría que contaran un poco más, porque bueno, yo la estuve mirando, pero nuestro público no, y los invitamos para eso, de qué se trata más profundamente, ¿no? Y de todas esas fotos, pero miraba toda la exposición que él hacía con más de 500 fotos de una guerrilla, de una ciudad también que trata de sobresalir, de no solamente mostrar esa parte de la guerra, también muestra otras, ¿no? Y esa ambigüedad que tiene de que por un lado es floreciente con sus carnavales, porque se conoce siempre Colombia por sus carnavales, pero también se conoce por esa guerrilla, por ese enfrentamiento. Entonces pensaba en esas fotos cuando veía esos niños llorando, las madres también, ¿no? Abrazadas a las tumbas, a los cajones de personas muertas. Pensaba en gente, como les decía, ¿no? De Centroamérica, de México, en gente del Medio Oriente, cuando tiene una pérdida por una guerra. Entonces creo que esa muestra va más allá de ser colombiana, la sentí como algo global y no sé si es porque he visto también, ¿no? Mucha tristeza en mi país cuando estuvo la dictadura, muchas desapariciones y me pareció que era sumamente interesante lo que están ustedes mostrando y trayendo a un espacio que pensamos que solamente es colombiano. No sé, Mariela, si Marisol, ay, se tiene que acostumbrar porque ya la bauticé Mariela. Qué horror, la audiencia ya sabe que soy así, ya me conocen. Sí, tranquila. No, pues básicamente esta muestra yo creo que sí puede verla cualquier persona y se ve reflejado ahí. Definitivamente creo que en todos los países y como tú lo mencionas, pues es difícil sobrellevar esa guerra y creo que los personajes que la han vivido de forma directa se pueden ver reflejados allí. Este es un documental que se hizo, se está presentando a través de Netflix, se llama El Testigo, Caín y Abel, y pues viene también para que otras personas tengan acceso en otros idiomas. Entonces creo que eso también facilita también que la gente empiece a entender un poco cómo fue el conflicto. Y pues bueno, o sea, básicamente es el mostrar como las diferentes situaciones incluso desde Jesús Abad, porque desde su familia él tuvo varios muertos y entonces él empezó como también a contar su historia. Entonces creo que el documental lo dejo ahí para que la gente se interese en verlo. Les creamos la espinita, que no queremos contar todo, pero realmente es sumamente interesante y creo que todos somos testigos de la historia.
Y no de esa historia que leemos en los libros, porque siempre digo que es una versión. Hay que escuchar también la que cuentan los que la han vivido, los actores reales de esta historia y de esta dramática novela que tenemos, que en este caso es Colombia y que se puede reflejar en cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces, esa espinita queda para que las personas vayan a ver la muestra fotográfica. Y dime, ¿ya está en Netflix o va a salir cuando ustedes hagan la muestra? No, el documental está en Netflix, ya lleva bastante tiempo y sigue vigente. Esta es la invitación que estamos haciendo para el próximo jueves 13 de febrero en la FIU. Se va a presentar el documental, van a tener la oportunidad también de Jesús Abad, va a estar en vivo hablando acerca del documental, de sus experiencias, y va a tener una serie de preguntas y respuestas con el auditorio. Me imagino de que también muchas de las personas serán como rememorar todo eso que han vivido, ¿no? A ustedes, y les pregunto si quieren contestarlo o no, ¿han pasado por ese proceso tan triste de tener que vivir esos conflictos o son simplemente una voz que están transmitiendo estas experiencias? Pues yo personalmente en mi familia no, digamos, no he sido víctima, no me vine para Estados Unidos porque haya sido víctima del conflicto armado, pero sí fui investigadora en Colombia, justo para mi tesis de la maestría. Trabajé con una comunidad en Gargantillas, eso es Tacuelló, Cauca, departamento del Cauca, al sur de Colombia, que vivieron la masacre en el 2011 a manos del ejército, que se trabajó de manera conjunta con un desertor de las FARC, y el desertor de las FARC convoca a varios jóvenes niños a una zona de la montaña en esa área, y al día siguiente llega el ejército colombiano y los ejecuta. Y luego se presentan como altos militares de las FARC, altos personajes pues, de las FARC, Fuerzas Especiales de las FARC, es el nombre que se utiliza en ese momento, y finalmente eran niños recién reclutados. Entonces sí he sido, digamos, testiga, un poco para también hacerle honor al documental de Jesús Abad, de cómo las comunidades indígenas en Colombia han sido víctimas y siguen siendo víctimas del conflicto armado. Por eso la importancia de cerrar ese capítulo, por eso la importancia de defender la paz, defender la vida y defender a nuestros líderes y lideresas que están allá poniendo el pecho para que avancemos como sociedad. Entonces, eso sería como de mi parte decirte, yo no tuve que vivir con una situación directamente que me golpeara a mí, pero sí pude ser Pero te testigo. impacta de alguna manera, porque yo creo que toda la sociedad colombiana está impactada. Al menos es lo que me llega a mí, ¿no? Como reflejo cuando hablo con amigos colombianos, compañeros colombianos, que siempre tienen ese tema recurrente de que tenemos un conflicto, no lo podemos solucionar, nuestras familias están siendo maltratadas, mutiladas, saqueadas, porque eso a veces no se dice. Muchas de las personas que están aquí han sido saqueadas, las mujeres han sido asesinadas, violadas, maltratadas, raptadas, y tampoco se habla de eso. Y me parece tan interesante y les agradezco muchísimo que estén aquí acompañándome en Entre Nos con todos para que podamos visibilizar. Y no me gustaría ponerle solo Colombia, me gustaría visibilizar el problema, porque hablabas también de esas comunidades indígenas que son tan vulnerables, y siempre cuando vemos, yo siempre miro muchas películas de Colombia y muestran la capital o muestran alguna que otra ciudad y se olvidan de esa Colombia, ¿verdad?, indígena o con población también afrocolombiana, que es importantísimo rescatarla y mostrarla, que también está sufriendo y que le están robando sus tierras y que aún siguen invadiéndolos. Y creo que a lo largo de toda Latinoamérica se muestra solamente una cara y no mostramos la otra. Y creo que es como el deber nuestro desde este lugar
como quizás activistas o, no sé, colectivos, como le dicen ustedes, porque a mí me llama la atención esa palabra colectivo y me gustaría que después lo expliquen. Claro que sí. Porque aquí estamos acostumbrados en Estados Unidos a decir organizaciones o asambleas o ¿cómo es congresos o cosas así, pero nunca hablamos de un colectivo. Y es importante eso, es resaltar un origen que viene de mucho antes de una organización. Sí, no, y justamente porque nosotros no tenemos una estructura organizativa ni hemos pasado por un proceso, digamos, formal. Es más la juntanza entre personas que sentimos que es importante conversar temas relacionados concretamente ahorita con Colombia. Creo que el tema con el testigo sí disiento un poco de que pueda ampliarnos la posibilidad de hablar de todo el continente latinoamericano, porque Colombia tiene unas particularidades con el tema del conflicto armado. Tenemos muchas como elementos dentro del conflicto que no lo han tenido otros países en Latinoamérica. Entonces, por eso justamente Jesús Abad dice, yo no he sido reportero en otros países porque siento que tengo tanto que decir de este lugar, que es tan concreto y que también ha sido la guerra que yo he vivido a través de mi familia, que no podría ser reportero en Siria, no podría ser reportero en otro país. Me enfoco en Colombia y desde allí me enuncio y desde allí quiero contar la historia y poder generar un espacio de reconciliación y de paz, ¿no? Que es el mensaje que él nos trae con el documental, pero también para conversar en un auditorio que es complejo como Miami, porque de todas formas sí para muchas personas colombianas en esa ciudad, en este estado de la Florida, el tema de la paz no es muy no les genera mucha empatía. Entonces queremos poder poner el tema sobre la mesa, poderlo dialogar, reflexionar, y quién más que Jesús Abad, que ha sido una persona que ha caminado durante 25 años la guerra en Colombia, que nos pueda generar esa discusión de manera respetuosa, reflexiva y en aras de, como te digo, mirar hacia adelante. Y Marisol, ¿y cómo es me acordé de Marisol. Sí, bien. ¿Y cómo es ese colectivo? ¿Cómo nace? Bueno, nació hace casi 2 años. Teníamos elecciones presidenciales en Colombia. Creo que curiosamente muchos de los que estamos en este colectivo sentíamos lo mismo, como que éramos los únicos que pensábamos diferente y como que... No, hagamos algo, sí, dijeron. Teníamos que hacer algo. Empezamos a trabajar en torno pues como al tema político de elecciones. Y ahí fue cuando nos empezamos a unir y pues no fuimos muchos, pero como que ese primer encuentro que hicimos como que fue de amigos de toda la vida, como que sentirse que hay otras personas que piensan igual que yo, y como decía Lorena, pues que aquí en Miami pues es algo complejo la situación política. Entonces fue como empezar ahí como a motivarnos y a querer hacer algo más de tema político, sino a trabajar por Colombia, y pues si podemos hacer desde aquí, sembrar un granito de arena, pues esa es como nuestra intención también. Y lo interesante que lo están haciendo, o es la proyección que veo de ustedes, a través de la cultura, que generalmente se hace a la inversa. Se trata de buscar, de conectarse quién es ser afín con un partido político en el país y cosas así, ¿no? Porque pienso en mi línea como uruguaya. Totalmente. Cuando nos reunimos, o somos de un cuadro de fútbol, entonces nos reunimos todos los del cuadro de fútbol y después empezamos quién era de tal partido, quién era de tal otro, y después vemos el problema en sí, que a veces ni siquiera lo vemos, lo tenemos dividido igual aún aquí en este país. Sí, yo creo que ahí sí puedo hacer pues como a manera personal, como buena arentiana, una como claridad frente al tema de la política o cómo entendemos lo político, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que el tema electoral, que es más como el asunto que nos divide, genera eso, mucha división, mucha ruptura, mucha imposibilidad de reconocer al otro en el diálogo tan siquiera. Pero para mí la política, o para nosotros como colectivo, la política significa la acción, como diría Hannah Arendt.
y la acción, en tanto nos podemos encontrar para discutir, para hacer fiesta, para conmemorar nuestras fechas especiales como latinos. Entonces, en ese sentido es que nosotros nos encontramos, y esa es nuestra apuesta como Colombian Progressives, encontrarnos para, desde la diversidad, crear, no para destruir al otro ni faltarle el respeto, sino reconocernos en esa diversidad que somos como latinos, y desde ahí también aportar elementos pedagógicos en los que todos y todas aprendamos, que podamos también encontrarnos a ver una película y discutirla, de Uruguay. O sea, la historia de conflicto en Latinoamérica es diverso y es mucho tela para cortar, pero también aprender exacto de todo eso que somos como latinos ahorita en contexto de migrantes. Y bueno, esa es nuestra labor que esperamos seguir fortaleciendo con acciones como esta de formativas pedagógicas con Jesús Abad. Ahorita, más adelante, seguramente invitaremos otro tipo de personajes para seguir conversando y generar ese gran diálogo social que requerimos como comunidad latinoamericana. Pero siempre lo van a hacer enfocado, o sea, de lo colombiano hacia afuera con otros, o también se puede hacer, digo, no sé, me imagino, porque uno a veces dice, tengo un amigo que no es colombiano, pero quiere participar, o solamente hacen estructuras colombianas y después se integran a otros grupos, porque pasa eso, que tenés un amigo de Ecuador, de Venezuela, uruguaya, porque bueno, ahora soy amiga de ustedes, apoyando esta idea. Bueno, ya la conocía porque bueno, tenemos a nuestro amigo Carlos en común, sí, que siempre está hablando y exponiendo y compartiendo todos estos proyectos. Entonces nosotros que no somos colombianos, los que estamos fuera, decimos, bueno, ¿cómo podemos integrar en algún momento este colectivo, apoyar, bueno, de entre nos, obviamente, porque este es el espacio de ustedes también, para conectar, porque también pensaba cómo no solamente educarnos con los que no son de nuestros países, que tenemos mucho para educarnos, mucho para conocernos, porque a veces no me gusta usar la palabra ignorancia, me gusta decir desde el desconocimiento o de la falta de entender que a veces son más las cosas que nos unen que las que nos separan, hacemos de que digamos, no, los uruguayos son mejores, o los argentinos, los brasileños, siempre está esas divisiones, y en realidad si nos ponemos a analizar, a estudiar, no, tenemos muchas cosas que nos unen, también tenemos identidades propias de cada país, de cada pueblo. Pero que yo tengo una teoría que siempre le digo a todo el mundo que somos todos primos, que todos somos familia, claro, y que como familia tenemos que tratar de entendernos y conocernos para, bueno, llevar una sociedad mejor, ¿no? Más, más productiva y no tan competitiva. Ese es mi lema, ¿no? Esa es mi proyección de vida siempre, pero lo pensaba porque a veces conociendo de la historia de ustedes, de su cultura, porque aquí he aprendido mucho, tengo muchos amigos de Colombia, he aprendido de ustedes, de ese sufrimiento, cómo se puede, ¿no?, conectar con otros e invitar a otros grupos culturales que también hagan crecer ese colectivo. No sé, o es como uno está acostumbrado siempre a trabajar en coalición, no sé si lo han proyectado así, no sé, Marisol o... Bueno, inicialmente pues estamos trabajando como de colombianos, pero sí hemos tenido la oportunidad de participar también con otros grupos de otros países, y incluso el año pasado, a raíz de las protestas que hubo por toda Latinoamérica, hubo un cacerolazo y fuimos varios de varios países, estuvo Chile, estuvo Brasil, Perú, Ecuador, o sea, fueron de varios países, también como que nos juntó como ese dolor que teníamos y pues fue algo significativo. Pero siempre como que, digamos que estamos atentos como a participar en esos espacios que se nos pueden dar, pero sí, inicialmente digamos que estamos como trabajando con el tema colombiano. Sin embargo, dejamos como esa puerta abierta también para personas pues que vengan que conocen el tema de Colombia, puedan también participar. De hecho, la idea y el apoyo a través de la FIU fue de una estudiante de periodismo que me comentó que ella había ido a Montes de María, que es uno de los lugares donde pues la guerrilla y pues ha sido un tema fuerte con el tema del conflicto armado.
Entonces yo le conté de Jesús Abad y pues pues con los de la universidad empezamos como a desarrollar toda la idea. Allá hay un profesor que también maneja mucho los temas del conflicto armado en Colombia, entonces ellos prestaron realmente interés por eso y pues digamos que a raíz de eso fue como la sociedad y la gestora de poder traer a Jesús en estos días acá. Estaba pensando, para mí, que soy uruguaya, ubicame un poquito en ese lugar que me comentabas. Me imagino que quizás es algún lugar alejado de la capital, o trato de imaginármelo por las cosas que he escuchado, ¿no? Que casi siempre la guerrilla aborda en lugares o llega a lugares de montaña, de fincas, como le suelen decir, que son granjas, estancias, le decimos nosotros los uruguayos. ¿Cómo son esos lugares que la guerrilla opera y que no se ve, pero que sabemos que existe? Porque un poco para entender la geografía para los que no somos colombianos. Pues Montes de María queda ubicado cerca a Cartagena, es como un caserío, realmente es un pueblo que no tendría cifras ahorita de cuántos... un pueblo pequeño. Sí, es un pueblo pequeño, pero que sí, ha sido bastante golpeado por la guerrilla y por los paramilitares también. Entonces, realmente la parte de la geografía se basa más como en los pueblos, donde hay pues... en las zonas rurales, campesinas e indígenas. Sí, las menos visibilizadas. Las menos visibilizadas son sí, el conflicto armado en Colombia se ha concentrado en un 80% en los pueblos, en las zonas rurales. La gente de las ciudades no hemos sentido de manera directa la guerra como más, digamos, en comparación con la gente de los campos. Y son los que menos se pueden expresar, me imagino, por su condición también, por su geografía, por lo que me cuentan mis amigos, que a veces no son tan fáciles de conectarse unos a otros. Miraba, y no para que, y también convocando a las personas para que vayan a ver las fotos. Hay muchos pueblos que están conectados por ríos y no tienen otra locomoción o otro acceso más que, ¿cómo serían? Lanchas, canoas, caballo. O sea, porque tienen que transitar a través de montañas, porque no hay vías de acceso, sino que son como caseríos, y entonces tienen que andar casi prácticamente por la selva, porque hay muchas de las zonas que son casi selváticas, entonces... Y la guerrilla llega a ese lugar, se apropia, y es ahí donde se desarrolla. Claro, estamos hablando de que tuvimos una guerrilla en el caso de las FARC de más de 50 años. Y fue una guerrilla que fue gobierno en muchos territorios de Colombia. Yo tuve la oportunidad de estar en Caño Cristales, que es en el Meta, uno de los departamentos donde hay fuerte presencia, o hubo muy fuerte presencia de las FARC, y se veía claramente cómo las FARC era gobierno, eran los que tenían el manejo del territorio. Entonces, por eso mismo se crea ese desbalance ahora con el tema de la paz, porque todas esas zonas que en algún momento estuvieron gobernadas por las FARC quedaron sin un gobierno, porque el gobierno nacional no llega hasta esas zonas, no hay, como dice María, acceso de vías terrestres por esos lugares, entonces las condiciones de vida de la gente son bastante precarias. Así que súper interesante. Gracias por esa exposición, porque claro, uno a veces cuando explica de su país, porque me pasa a mí, y entonces yo estaba tratando como de pensar, ¿no? Cómo era ese territorio, y también asumiendo las cosas que me cuentan los amigos, las amigas, ¿no? De esa geografía tan inhóspita en la cual las personas son las más vulnerables y las que menos se conectan con la realidad de la comunidad de la capital, por ejemplo, y en las que vemos aquí, ¿no? En las noticias, y que a veces se habla de esa comunidad quizás sin haber llegado a ella, porque eso también a veces pasa. Sí, se muestra una sociedad que ni la conocen o que no tienen acceso, que a veces ni siquiera pueden tampoco elevar su voz electoral, me imagino. Entonces son las que más están desprotegidas, y que es una buena instancia y un buen momento para que acá, de los que estamos en este lado, visibilicemos esos conflictos
y me parece sumamente interesante que hayan tomado y que esa iniciativa. Me encantó la idea, me encantó escuchar porque, bueno, tampoco yo sabía de mucho de esa situación, más allá de lo que llega a mi país y que a veces sabemos que es una prensa amarillista y que no es lo que queremos mostrar. Exacto. Nosotros siempre en nuestros programas hacemos un descanso musical para, bueno, refrescarnos y a ver si conecto de nuevo con los nombres porque siempre los estoy cambiando. Siempre los cambio. Entonces vamos a ir a un tema y después vamos a regresar para, bueno, ya de hecho contar bien los días que van a estar, hasta cuándo podemos ver la muestra, dónde, en qué lugar. Sé que también este periodista y fotógrafo escribió un libro, no sé si ustedes quieren hablar de eso, o si lo trajeron, o bueno, como la información que ustedes quieran dar, pero en este momento vamos a ir a un tema musical y después seguimos en Entre Nos con Roxana Araujo.
Y seguimos en Entre Nos con Roxana Araujo, hoy desde Pangea Plus, acompañándonos en este martes, como todos los martes que estamos en Entre Nos. Y nos acompañan aquí también dos amigas del colectivo de Progressive Colombia. Así no me equivoqué, en Miami, siempre los cambio, Miami Progressive. Bueno, ellas son las que van a explicar todo esto, y estoy con Lorena Cano, que bueno, es así como le he bautizado, y Marisol Restrepo, que la tengo bautizada con Mariela. Pero bueno, en esta parte risoria que tenemos, que no es tanto de risa, sino de dolor, pero bueno, siempre tenemos que ponerle un toque de humor a esto, porque la verdad que son temas muy difíciles que nos atañen, y nos aprietan el corazón cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos de pérdidas. Y hablábamos fuera de micrófono con Lorena de muchas otras actividades que también tiene el colectivo, así que le dejo los micrófonos para que antes de retirarnos nos cuente esos proyectos que tienen. Contarles que estamos también siendo parte, Marisol y yo estamos vinculadas ahorita a la Comisión de la Verdad, que hace parte de todo este proceso de justicia especial para la paz que se crea tras el acuerdo de paz en Colombia. La tarea de la Comisión de la Verdad es poder contarle a Colombia lo que aconteció, la verdad de lo que pasó durante todos esos años de conflicto armado, desde las voces de los sobrevivientes, desde las voces de las víctimas que quedaron pues de todo este proceso. Y la Comisión de la Verdad tiene un componente adicional que no tuvo el Centro de Memoria Histórica, que también fue una de las entidades que en su momento recogió mucha información sobre el conflicto armado en Colombia, y es el macro, como la línea macro de personas en el exterior, de poder vincular el capítulo de exilio, que no estuvo contemplado en ninguna otra entidad anteriormente. No hay nada escrito realmente ni recogido de las personas víctimas que estamos en el exterior. Entonces, la Comisión de la Verdad va a empezar a recoger entrevistas de personas que se vinieron para acá, víctimas de las FARC, víctimas del ELN, víctimas de paramilitares, las personas que se sientan víctimas dentro del conflicto armado colombiano, que estén en Miami, van a ser entrevistadas por personas de la Comisión de la Verdad. Entonces, solamente contarles eso, que vamos a estar atentas a poder contactarlas. Si la persona que nos está escuchando, colombiana, siente que tiene algo que contar para ser parte de los entrevistados o entrevistadas, nos podrá contactar telefónicamente a Marisol o a mí. Podemos dar el teléfono en este momento o más adelante. Sí, lo puedes dejar ahora, y después nosotros también lo podemos publicar en nuestras páginas de Facebook, que es Entre Nos con Roxana, o en Instagram. Y bueno, y lo vamos a estar replicando para que aquellas personas que creen, que sienten que han sido víctimas o que tienen amigos y puedan correr la voz, ¿verdad? Porque el boca a boca también eso ayuda, que se acerquen a ustedes, porque me parece que es importantísimo rescatar esas historias y no podemos quedar callados ante eso. Claro, sí. Entonces nos pueden contactar telefónicamente al 954-743-9497. O al 305-607-9425. También cabe aclarar que estas entrevistas son extrajudiciales, o sea, no tienen ninguna connotación, solamente es recibir el testimonio de las personas que están en el exilio y que fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. Perfecto, así que como ya saben, como escucharon, vamos a estar compartiendo este teléfono para todos aquellos que son colombianos o tienen amigos colombianos y quieran contar esas historias. Es muy importante, no puede quedar en el olvido, debemos de transmitirles y también a nuestros hijos. Es importantísimo que nuestras familias, las que estamos creando aquí en el exterior, sepan de lo que se ha vivido y de lo que se ha sufrido. Así que la convocatoria queda abierta y me imagino que después, cuando estén también con ese grupo, podrán quizás venir, y qué importante
que las personas también cuenten en los medios de esos conflictos, porque son las voces, ¿no?, reales de la historia, como siempre digo, no la que escuchamos en los libros, o vemos, o leemos en esos libros. Sí, pues igual vamos a tener completo respeto por la decisión que tome la persona entrevistada, si desea o no hacer público su relato, es como con profunda confidencialidad al respecto. Y solamente como para ya direccionarlo un poco en relación a la proyección y conversatorio con Jesús Abad, decir que algo muy interesante de esta proyección, justamente que él lo hacen en aras de hacer memoria colectiva, es que su fotografía no es amarillista, sino que es una fotografía que muestra el dolor sin necesidad de mostrar sangre, sin necesidad de mostrar cuerpos destrozados, sino es poder mostrar el dolor que viven, por ejemplo, en este caso, una fotografía que Marisol nos estaba mostrando del libro de Centro de Memoria Histórica, en un informe que ellos hicieron en el año 2012, que si quieres describir la fotografía que estás enseñando. Esta fotografía es de Bojayá, es de uno de los sitios que hubo una masacre en una de las iglesias en un domingo al mediodía, donde tiraron unos cilindros de gas y pues murieron muchísimas personas, niños, ancianos, o sea, fue indiscriminada la masacre. Y pues es como una forma de reconciliación en ese acto, esa fotografía refleja eso, reconciliación y el perdón, ¿no? Que es tan difícil, especialmente en esos momentos y con las personas mismas que han sido actores de esa situación. El perdón creo que me imagino que lo trabajarán mucho, ¿no? Y es una manera también en estas fotos, como decían ustedes, que no pensemos que son algo simplemente para ver, sino para rememorar. Creo que esos recuerdos de esa historia que no puede quedar dormida, que todo el tiempo tendríamos que replicarla y que no solamente se tendría que ver en un documental o en una muestra, tendrían que ser parte de los libros de historia para que las personas acudieran a ellas y vieran los testigos que quedó, los testigos que él habla de esa Colombia que es como Caín y Abel. Entonces, para mí es gratificante tenerlas hoy aquí. Quiero que Marisol, antes de irnos, y Lorena den sus mensajes finales y que convoquen a nuestro público, a nuestra audiencia, a nuestros amigos, amigas de toda Latinoamérica, que los acompañe en esta muestra de Jesús Abad, Colorado, ¿no? Jesús Abad Colorado, colombiano, periodista, fotógrafo, pero más que todo eso, una expresión de esa Colombia que todavía sigue llorando esas víctimas y que sigue de alguna manera tratando de perdonar y de reconciliarse con ella misma. Entonces, Marisol, los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, la invitación pues es para el próximo jueves 13 de febrero a las 5:30 en la de Fayú de la 11200 Southwest con 8 Street. El Conference Room va a ser el 140. Se va a estar presentando el documental El Testigo, Caín y Abel. Vamos a contar con la presencia de Jesús Abad Colorado, donde él también va a hacer una pequeña exposición y va a estar atento a preguntas y respuestas. Perfecto, así que el 13 de febrero tienen una cita con la historia, con estas dos hermosas mujeres guerreras, luchadoras, que están mostrando la otra cara de esa Colombia y que a través del arte podemos conectar nuestros pueblos. Así que, Lorena, ya, para despedirnos. Ya, solamente decir que estamos en Facebook como Colombian Progressives Miami y también en Instagram, Colombian Progressives. Ahí nos pueden encontrar para seguirnos, las actividades que vamos a seguir haciendo de carácter cultural, pedagógico, que es lo que nos interesa movilizar acá en el sur de la Florida, juntarnos para conversar, para crear ese gran diálogo social que necesitamos como latinos y latinas y generar también una comunidad como familia, porque también decimos que somos una familia, lo que hemos venido constituyendo como colectivo, grupo de amigos y amigas que se traduce como también a la fraternidad.
¿Y se y toma sororidad. chocolate con queso, pan de bono o Pan todavía? de bono, Sancocho. aguardiente, Sancocho. Sancocho, porque la comida es parte de la expresión cultural Total. también y artística. Sí, A por través supuesto. de chocolate con queso, eso me quedó porque yo nunca había probado chocolate con queso y fui a la casa de unas amigas que tengo muy, muy queridas, Marcela y Rosalba, colombianas, e hicieron, y yo dije, yo esperaba que me sirvieran el chocolate y el queso al costado, como comemos siempre, y no, y la verdad que... Derretido al calor. Sí. Así que, bueno, a partir de toda esta expresión es que vamos a estar más conectadas y conectados con el colectivo. Muchas gracias, gracias por elegir este programa Entre Nos. Espero poder estar con ustedes en esta muestra, pero si no, bueno, será en otras futuras. Las puertas de aquí están siempre abiertas para otra expresión que quieran o cualquier otra inquietud que también quieran compartir con nosotros, que no somos colombianos, y con todos los que nos escuchan. Y nosotros ya nos vamos, Entre Nos se llegó al fin, hasta el próximo martes. Creo que volveré a la casita de Pangea FM, me gusta esta también, pero bueno, por hoy estoy en Pangea Plus, así que pueden escucharme a través de Pangea Plus o Pangea Digital en YouTube. Les digo muchas gracias por estar siempre, por creer en esta quijotada que es en Entre Nos, y nos encontramos el próximo martes. Que tengan muy, muy buenas noches.